Hace 450 años, la resistencia espiritual de los Ayllus Chancas del Tahuantinsuyo recuperaron su vinculación de respeto y cariño con la Madre Tierra, la Pachamama. De aquella sacrificada lucha resurgieron los hoy llamados danza, extraordinarios bailarines que nos ayudan a recordar que necesitamos vivir en la belleza, la armonía, el balance y equilibrio. Los Ayllus han conservado esta sabiduría en sus tradiciones y modo de vivir. Los danza son mensajeros del Cerro Protector Huamani, nos muestran su poder espiritual, trayendo esperanza y alegría a nuestros corazones. Nuestros abuelos, como aquellos danzas de gran sabiduría, hicieron grandes esfuerzos por mantener la tradición con autenticidad. En el marco de nuestras ceremonias de gratitud, respeto y cariño a nuestra Madre Tierra, quien además de criarnos y proveernos de alimentos, puso a los cerros huamanis para que brinden el agua y cuiden de sus comunidades. Es triste comprobar que algunos de sus hijos lo han olvidado. ¿Será que presintiendo lo que pasaría, los maestros de danza eran muy exigentes y rigurosos en observar minuciosamente todos los elementos materiales y espirituales para que el danza cumpla su propósito como mensajero del Huamani? La confección de la vestimenta del danza debe obedecer normas ancestrales muy rigurosas e incluso el acabado final que le debe dar el maestro herrero a las tijeras encargadas debe lograr la sonoridad precisa que el maestro danza espera. Sin exigentes son. Pero finalmente se logra armonizar porque todos saben lo importante que es la llegada de los danza en la próxima celebración al agua. Los abuelos saben que no hay danza sin pacto con el Huamani. Mediante este pacto sagrado, el Huamani transfiere algunos aspectos de su poder al espíritu del danza, y este a su vez se hace responsable de llevarlo a la comunidad, mostrando en toda su belleza la armonía, el balance y equilibrio tan necesario para preservar la vida en la comunidad. El espíritu del Huamani discurre por las aguas que descienden de los ríos en cascadas, adoptando la forma de sirena. La sagrada sirena tan imprescindible para el pacto entre el Huamani y el danza. El Huamani, cerro protector de la comunidad, está ahora con nosotros. Su presencia se siente poderosa. El espíritu del Huamani, convertido ahora en sirena, se ha posesionado del danza, de sus músicos, de su corazón, de su espíritu. A esta ceremonia sagrada, los extirpadores de idolatrías llamaron pacto con el diablo y desde entonces
nos desfiguraron. Por eso el Danzag, antes de participar en cualquier celebración, hace su ceremonia sagrada del Chanichay. Tengo fe en mi mesa, por eso mismo, antes de... También conocida como Pagapa, es la ceremonia en la cual el Danzag pide protección al Cerro Huamani. Antes de salir a la plaza a la competencia Atipanacui, el Danzag Chinchilco se concentra y medita profundamente. Me siento orgulloso de presentar a sus antepasados. Sabe que no se puede olvidar a nuestros padres, a los mayores, a los maestros. Ojalá que yo siga así presentando. Asumiendo el cariño como modo de vida. Y así, hacerme querer con la gente. Sabe que la colonización ha dejado huellas profundas y heridas como el alcoholismo, pero sabe al mismo tiempo que ese pueblo sigue allí esperando el mensaje del Huamani. Es momento de salir a la Atipanacui, esta competencia complementaria extraordinaria que sirve para fortalecer a la comunidad entera en sus emprendimientos, en sus obras comunes, en sus mincas, manteniendo el aini, manteniendo la armonía. El Atipanacui sigue un orden y una secuencia que los Danzag saben respetar rigurosamente. Los Danzag, en virtud de su pacto con el Huamani, son responsables de mantener los procedimientos auténticos, genuinos, ancestrales, para así poder evitar la influencia destructiva del colonialismo cultural. Desde el Alba, pasando por el Hualpahuajay, hasta llegar al Patara, el hilo conductor de la danza es la belleza, la armonía, el balance y equilibrio, con los cuales es posible la fructificación de la vida en la comunidad. Durante el Pataray, o la coronación de la cima, que se ha llegado a llamar prueba, se demuestra cómo es que si nos relacionamos con los otros seres vivos con respeto y cariño, podemos superar nuestras flaquezas, miedos, dolores y angustias, para así poner a prueba nuestra capacidad de supervivencia y emprendimiento individual y colectivamente. Un occidental u occidentalizado no puede percibir que todo lo que hacen los Danzag tiene un propósito, un mensaje del Huamani.
Por eso los danzas de este tiempo tienen que volver a sus raíces ancestrales. El maestro Pauja dice que ya se perdió la mitad de los procedimientos. Un panorama triste para las comunidades ancestrales que solo se podrá revertir si somos capaces de volver juntos a nuestras raíces más profundas. ¡Salud, Gutiérrez! ¡Salud!